El siguiente programa ya ha sido emitido. Hoy no estoy solo, mi corazón es de los que todavía buscan en el viento alguna solución. Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma, voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11. Juana Silva es la operadora, Juanjo Agüero el productor, www.larz.com.ar, la radio, nuestras redes. Tenemos un Facebook, No Estoy Solo, el Twitter, no_estoy_solo, el Instagram, No Estoy Solo Radio. También tenemos imagen, porque ustedes saben que ahora todo es imagen. youtube.com/palmadante, donde aparecen las distintas secciones del programa y aparecen algunos plus. Por ejemplo, esta semana estrenamos un video sobre crítica de libros, tenemos cursos, tenemos de todo ahí, siempre o casi todo abierto y gratis. Algunas cositas hay que pagarlas si les interesa hacer un curso, o se pueden suscribir y eso, pero si no, el material está ahí disponible para que lo vean. Siempre los invito a suscribirse ahí, poner, sí, me suscribo, ponen la campanita si les avisa cuando hay nuevo contenido y forman parte de la comunidad. Hay un montón de gente, por suerte, que se va enganchando, gracias a los amigos también que van recomendando. Estamos llegando al final del año, al final de la octava temporada de No Estoy Solo. Entiendo yo que va a haber una novena, vamos a reincidir, cada vez más pobres, sí, cada vez con menos ideas. Ustedes saben, ya siguen este programa y son parte de la decadencia de todo esto. Pero lo vamos a seguir intentando. Capaz que de vez en cuando alguna idea se nos ocurre y quizás algún sponsor aparece. Bueno, yo qué sé. Unicornios. Quizás los unicornios existen, ¿sí? A mí me gusta Silvio Rodríguez. Y podría decir que se me perdió alguno por ahí también. En fin, tenemos un editorial donde vamos a hablar algo de Milei, del kirchnerismo, etcétera, siempre tratando de eso, salir de la boludez de la semana. Así que ya saben cuál es el estilo del programa. Vamos a hablar de cómo se construye, cómo se ha construido política también en los últimos gobiernos, en un doble movimiento, que es un doble movimiento hacia afuera, que es estableciendo un enemigo, estableciendo un adversario, no importa acá la terminología, no lo estoy diciendo en términos técnicos, estableciendo un otro contra el cual la administración de turno se erige como la contrafigura. Bueno, no sé, kirchnerismo eligió a Macri, o a Milei elige a Cristina, o Macri había elegido a Cristina, bueno, etcétera. Algo, una obviedad, ¿sí? Eso es como funciona también una construcción de un nosotros. Es más fácil a veces identificar el ellos, aquello a lo cual nos oponemos, y a partir de ahí entonces poder delimitar cuál es el nosotros al cual pertenecemos, que casi siempre es heterogéneo. Y a su vez, como parte del mismo movimiento, a veces se da en paralelo, a veces se da después, en fin, eso depende de cada proceso histórico, aparece lo que también es una cuestión, a su vez, de construcción de identidad, que es la purga interna, la purga. En la medida en que empieza a haber cierta hegemonía al interior de un espacio, sea que esté en el gobierno o no, bueno, comienza ese proceso de poder determinar los núcleos duros o una serie de valores o de principios o de conductas que los miembros del espacio tienen que tener. Cada vez eso suele ocurrir, cada vez es más ambicioso, la vara está más alta, cada vez es más difícil cumplir esos requisitos y en general los gobiernos o los espacios se van nucleando alrededor de eso, una minoría intensa. Pónganle los nombres y el apellido que ustedes ya imaginan, pues ese proceso se da. Bueno, de eso les voy a hablar. Y de una situación particular que, a partir de un libro que estuve leyendo esta semana, que habla de Estados Unidos a partir de lo que ocurrió en 2016 con Trump, y que cuando ustedes lo lean van a decir, pero este país está hablando de Argentina, casi encima al mismo tiempo, en 2016 también. Como lo que en ciertos sectores progresistas, que acá se podríamos decir, en ciertos sectores kirchneristas, era
primero todo un énfasis en combatir al macrismo, señalarlo, la dictadura, etcétera, etcétera. Cuando cuando apareció con claridad ya que el macrismo venía para quedarse, ese desencanto generó una suerte de movimiento hacia el interior del espacio. Esa ira que estaba puesta hacia afuera, ese señalamiento, devino persecución, devino purga. Había que encontrar los culpables adentro. Tenemos que saber ahora quiénes son los verdaderos, quiénes están con nosotros y quiénes no. Bueno, eso ocurrió en Estados Unidos, ocurrió también aquí, y de eso les voy a hablar en el editorial. También, por supuesto, les voy a hablar, vamos a tener una entrevista histórica, en este caso encontré una que es muy muy larga, así que está editada, y que si se la rebuscan la encuentran en internet, es a Bukele, al presidente de El Salvador, y es de ahora, dará unos 6 meses, de junio, justo después de que ganó la elección. Pero me interesó porque ahí él explica su posicionamiento respecto a si es de derecha, si de izquierda, la situación particular de El Salvador, si su modelo se puede exportar o no, la cuestión del estado de excepción. Es interesante escucharlo. Y después, en todo caso, naturalmente uno sacará sus propias conclusiones. Y aprovechemos estos minutitos que tenemos también de intro para hablar de algunas de las cosas que pasaron esta semana, pero lo vamos a hacer después de escuchar el audio del municipio de Merlo. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Le decía que en el editorial vamos a hablar de política argentina, así que me voy a correr de eso, no sé, si Villarruel, si Patricia Burris, el gendarme. Hubo un episodio, lo habrán escuchado, yo después vi la repetición, no lo había visto al principio. Hubo una parodia al pesebre en uno de los canales de streaming que se llama Olga, un programa que hace humor. Bueno, hizo una parodia sobre el pesebre que ofendió a los sectores más recalcitrantes o recalcitrantemente conservadores de la Iglesia Católica. Después finalmente con los días hasta pidieron perdón. Bueno, en fin. Pero se lo está diciendo un ateo, por cierto. Yo siempre lo recalco a propósito, porque digo, quizás, bueno, si fuera un católico practicante, hasta tendría algunas razones más y quizás hasta pudiera ser menos objetivo. Pero yo soy de los que cree que el humor no debería tener límites, o que una vez que pones algún límite empiezan los problemas. Y creo que hay un derecho a ofender. Hay un derecho a ofender. En este caso, podemos decir a la iglesia católica, si alguien de la iglesia se sintió ofendido. O sea, yo no aceptaría esta idea de que porque alguien, en este caso de la iglesia católica, se siente ofendido, ese programa no podía salir al aire o tiene que pedir perdón. Dicho esto, y se acuerda que lo habíamos conversado en su momento cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde también hubo claramente una parodia, una burla a lo que había sido la última cena ahí en Francia. Dicho esto, lo que a mí me gustaría es que las burlas sean para todos y que a su vez sean burlas, en todo caso, que sean contestatarias, en el sentido de que enfrenten al poder. Yo lo decía en ese momento. Burlarse de la Iglesia Católica no tiene ningún costo. Es más, genera hasta prestigio, lo cual es bastante insólito, porque hace 40, 50 años, 100 años, burlarse de la Iglesia tenía claramente costos sociales como mínimo, y se suponía hasta, incluso por momentos, hasta riesgo de vida, ni hablar algunos siglos atrás. Pero hoy no. Entonces, como digo, me parece que es una tontería intentar censurar esos programas, y creo que, más allá que lo hicieron de buena fe, los chicos de ahí que pidieron disculpas, y que está bien, digamos, ¿no? Pero no tendrían por qué pedir disculpas, aun cuando hubieran ofendido a alguien.
Pero a mí me gustaría, no lo digo por ese programa en particular, que no veo, quizás lo hicieron, así que si es así, quizás se burlan de todas las religiones, yo no lo veo ese programa. Pero en general, digo, hay como una línea progresista, a la cual, digamos, ese programa seguramente escribiría, para la cual es más fácil criticar algunas cosas o burlarse de algunas cosas y no de otras, ¿no? Háganlo de Charlie Hebdo, que a mí no me gusta Charlie Hebdo, pero digo, que le costó que entraran unos locos con una ametralladora y le mataran media redacción. Digo, no quiero que eso suceda, pero digo, eso en todo caso, burlarse y asumir riesgos, ¿no? Búrlense de las minorías protegidas que forman parte del canon hegemónico, ¿sí? Del neopuritanismo. Búrlense del feminismo, búrlense del racismo o del antirracismo, búrlense de eso, ¿no? Porque eso va a tener costos. Pero si ustedes consideran que tienen razones para burlarse de eso, búrlense y háganse cargo de esos costos. Pero si nos burlamos, en este caso burlarse de la iglesia es burlarse del débil, burlarse de que no te puede hacer nada. Te pueden ir 20 chupacirios recalcitrantes a la puerta de tu radio, como pasó, esto creo que pasó el jueves, hacer una puesta en escena, sectores, insisto, de lo más conservador de la sociedad, pero no tiene ningún costo. A mí me gusta ese humor que es valiente, ¿no? Y que arremete contra todos, y que arremete sobre todo contra el poder. Búrlense de los discapacitados, búrlense de todo. Y en tu caso, ¿nos reiremos o no? O diremos, ese humor es una mierda, ¿sí? Pero elegir, como estamos viendo últimamente, desde ciertos sectores progresistas, hacer la burla fácil, es algo que yo sí criticaría. Pero, insisto, como le decía también al principio, yo soy de los que cree que el hecho de que alguien se sienta ofendido no puede ser una razón para delimitar el humor. En todos los sentidos, contra todo. Contra religiones, contra grupos minoritarios desaventajados, contra todo. Vale hacer humor. Por eso me gusta algunos stand-up de Netflix que de repente aparecen por ahí casi como una rara ave. Por eso me gusta Ricky Gervais. Porque es alguien que efectivamente hace humor sobre eso. Hasta con humor negro, que a veces, insisto, nos gusta, no nos gusta, a veces parece, che, se pasó de largo, mirá, no, esto es pesado, esto no me gusta, está bien. Pero eso es enfrentar el poder. Burlarse del pesebre suena poquito. Y además son chicos que son buenos y que creo que seguramente podrían hacerlo. Insisto, si lo hacen y se han burlado de otras religiones y yo no lo vi, bueno, en todo caso les pido disculpas y si así celebro por ustedes su valentía. Pero bueno, justo vi este episodio y tenía ganas de decir esto. En fin, nos hemos pasado ya porque miren que el editorial es larguito, la entrevista es larguita también, así que me voy a callar la boca. Vamos directo al editorial después de escuchar el audio del municipio de José Cepaz. En José Cepaz continuamos este nuevo año con la extensión de la red cloacal José Cepaz Centro. Mayor comodidad, mejor calidad de vida para todos. En José Cepaz tenés todo lo que necesitas. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 28 de febrero. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de febrero. Segundo vencimiento 28 de febrero. Recordá que podés pedir tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. No estoy solo. Frío para los calientes, caliente para los fríos y tibio para los insensibles. Afuera, el enemigo. Adentro, la purga. Cualquier asesor mínimamente avesado sabe que poder identificar un enemigo o adversario, en este caso lo mismo da, es clave para toda construcción política, en tanto marca límites y establece un nosotros y un ellos. Esta estrategia es particularmente eficaz como construcción política cuando ese nosotros es débil o en todo caso es heterogéneo y es necesario unificarlo detrás de un liderazgo. El enemigo, por supuesto, puede ser una idea, puede ser una persona, un símbolo, un país, lo que fuera, y claramente no necesariamente es un enemigo real. En la Argentina, este tipo de estrategia la utilizaron todos los últimos gobiernos y parece estar impulsando la administración de Milei, si bien
al momento de pensarlo ya en términos electorales, no tanto en términos de construcción política, sino estrictamente electorales, los resultados no han sido siempre los esperados. Naturalmente, lo ideal es que nuestro candidato se erija como la contrafigura de un enemigo al que se puede vencer fácilmente en las urnas, ¿no? Si no, no lo vamos a hacer. De aquí que Kirchner haya elegido confrontar con Macri, por ejemplo. El ingeniero era los 90, la corrupción, el niño bien que tenía en boca su berretín, el bruto. Era imposible que Macri ganara una elección, ni local ni nacional. También la idea de Aníbal Ibarra de confrontar con él era la misma. Sin embargo, la historia claramente dijo otra cosa. Ahora, una vez en el poder, Macri hizo lo propio. Persecución a Cristina, esmerilamiento del kirchnerismo y antiperonismo de ese que hacía tiempo que no se veía. Con escándalos de corrupción, sectores del peronismo ávidos de romper con ella, con Cristina me refiero, y con la propia Cristina teniendo que jugar en provincia de Buenos Aires para encima perder contra un candidato desconocido como Esteban Bullrich, estoy hablando del 2017, claro, la elección debía ser pan comido. Sin embargo, en 2019 ni siquiera tuvo que jugar ella directamente. Eligió a dedo a quien quiso y lo hizo presidente. Milei, además de su batalla cultural, eso estábamos diciendo justamente, parece estar pensando en una estrategia similar a la de Macri, o sea, erigir a Cristina como su némesis. Para hacerlo, creo que habría muy buenas razones, ya que si lo logra, es obvio, todo el voto de Macri lo va a acompañar a Milei, y al mismo tiempo la Cristina, es verdad que la Cristina de 2024-2025 está todavía mucho más golpeada que la del 2017, después del grado de responsabilidad que le compete tras la mala gestión del último gobierno. Con la derecha encolumnada, la clase media tan tranquila como el dólar, y con Cristina enfrente poco predispuesta a revisar los tiempos de los ciclos, Milei puede ser reelecto en 2027. Así lo calculan en la Casa Rosada y tienen fundamentos para sostenerlo, más allá de que los antecedentes mencionados deberían estimular cierta prudencia. Pero más interesante me resulta otro fenómeno que suele complementar la estrategia de la identificación del enemigo. Ustedes lo van a reconocer rápido. Incluso según las circunstancias puede darse al mismo tiempo, una vez alcanzada cierta robustez o una mínima hegemonía al interior del espacio. Al fin de cuentas también tiene que ver con el intento de fortalecer la identidad, y me refiero al proceso de purga o depuración interna por el que todo nosotros atraviesa, ¿no? En esta construcción de un nosotros siempre hay un momento después de depuración. Digo después, pero no necesariamente después, digo, a veces se da al mismo tiempo, o es parte de la misma construcción que se puede dar al unísono, si quieren. Y el punto viene a cuento porque me permito arriesgar una hipótesis. Veremos si después se confirma o no. Tal como se encuentra el panorama hoy, la administración de Milei debería preocuparse más por la interna que por el ruido que puedan meter los de afuera. Hoy estamos hablando a un año de gobierno. Y no me refiero solo al conflicto con la vicepresidente, que ya es ostensible, y a su vez es prácticamente un clásico los conflictos entre presidente y vicepresidente, al menos en la última era democrática, sino a cómo logrará resolver su relación con el PRO, no sabemos, y a las disputas intestinas que este modo hipervertical, y no solo hipervertical, además un modo bien cerrado de toma de decisiones conlleva. En tanto genera muchos heridos, lo que en política se llama heridos, y también genera tensiones por doquier, incluso en el mundo del Poder Judicial y los servicios de inteligencia, donde las operaciones y las contraoperaciones están a la orden del día. Habrá que prestar particular atención a esto justamente porque este tipo de conflictos no aparecen solamente en tiempos de crisis interna, cuando corre peligro la continuidad de un gobierno. No solamente ahí, por supuesto que ahí también, pero a veces, especialmente en una fuerza que todavía está en proceso de gestación, podríamos decirlo, como la Libertad Avanza, estos episodios aparecen paradójicamente cuando los gobiernos están en sus buenos momentos, es decir, cuando se observa que hay un horizonte limpio para seguir avanzando. Es más, aunque no estaban administrando, esto fue lo que le ocurrió a Cambiemos en 2023. O sea, al proyectar la elección ganada, empezaron a pelearse adentro y terminaron acabando terceros. Y en un sentido, algo similar le ocurrió al kirchnerismo después del triunfo de 2011, cuando diciendo, bueno, ya tenemos
vamos a tener décadas en el poder porque la diferencia que hay con el resto es abismal. Esto por lo menos se sostuvo hasta el día en que en esa primera vuelta famosa se dieron cuenta que Macri podía ganar. Antes de ese día la confianza llegaba a tal extremo que la especulación era minar a Scioli para que llegue al poder, pero sin tanta fuerza. Que gane por menos de 10, así no se la cree tanto. Bueno, y ya que hablamos de internas, en todo caso, justo en estos días leía un libro que salió hace poquito, se llama La trampa identitaria, es de un tal Yahya Monk, quien, a ver si los presento, a los ojos de un argentino, lo podríamos denominar algo así como un cosmopolita socialdemócrata o un liberal de izquierda, tal como lo entienden los estadounidenses. Es decir, un tipo insospechado de ser de derecha. Y vale la aclaración por esto que va a venir a continuación. Y a su vez, traigo el libro a colación porque en el relato que él hace de lo ocurrido, él está relatando lo que ocurrió en Estados Unidos cuando asume Trump en 2016. Y es impresionante porque es casi como un espejo para mí de lo que sucedió en Argentina, justamente en el mismo año, que es a su vez donde asume Macri. Dice Monk, le cito, cuando las protestas masivas a finales del 2016 empezaron a amainar, porque bueno, cuando gana Trump, además protestas, salía a la calle, eso obviamente con el tiempo empieza a amainar, y encallaron los diversos planes para obligar al recién elegido presidente Trump a dimitir de su cargo, hubo intentos, bastante poco democráticos por cierto. Después de eso se instaló una debilitante sensación de impotencia en los sectores opositores a Trump. En la medida en que los activistas de izquierda fueron conscientes de que podían hacer poco para protegerse de un presidente que por razones perfectamente racionales les infundía miedo, algunos de ellos redirigieron su atención hacia aquellas cosas que aún permanecían bajo su control. ¿Sí? Redirigieron su atención. Sigo la cita. Dice, quizás no pueda acabar con el racismo, estoy hablando de Estados Unidos, por mí mismo, pero puedo hacer que despidan a mi jefe o que destituyan a fulano o mengano o que alguien rinda cuentas. Esto lo decía un veterano del movimiento progresista. La gente encontraba el poder donde podía y eso suele ser donde trabajás o a veces donde vivís o donde estudiás, pero siempre en algún lugar cerca de casa. Eso es lo que empezó a pasar en 2016 en Estados Unidos. En vez de poner toda la ira afuera, ese desencanto que supuso la llegada de Trump hizo que toda esa ira se redirigiera hacia adentro, no hacia uno mismo, sino hacia los lugares cercanos, el laburo, donde estudio, etcétera, etcétera. En Argentina, no se buscaron resquicios para destituirlo a Macri, como sí lo intentó el progresismo estadounidense al principio, pero sucedió un fenómeno similar. Una vez aceptado el triunfo del expresidente de Boca, el Macri, vos sos la dictadura, Macri basura, vos sos la dictadura, en realidad era un grito de impotencia, además de una descripción falsa, porque Macri no era la dictadura. Pero claro, toda esa ira de repente devino hacia el interior del espacio. Se enfocó hacia el interior del espacio. O sea, el kirchnerismo, que hacía ya algunos años que ideológicamente estaba sin rumbo, y que se mostró incapaz siquiera de ungir un candidato propio, porque ni Scioli, ni Randazzo, y más tarde ni Alberto, ni Massa lo eran, ya casi hace una década que el kirchnerismo no puede poner un candidato, continuó de forma desmadrada esa suerte de purga ideológica que ya había iniciado siendo gobierno. En este caso, aunque probablemente en Estados Unidos haya ocurrido lo mismo, el fenómeno se dio ante una total incredulidad. O sea, no era posible que Macri, o Trump, pudiera triunfar en una elección. No era posible, no cabía esa posibilidad. Aquí era década ganada, crecimiento de tasas chinas, victoria cultural, 55%, patria grande, ¿sí? Pero tuviste que poner de candidato a Scioli y perdiste contra quien no se podía perder. Les leo otro pedacito del libro de Monk, La trampa identitaria. Dice, los profesores que trabajaban en las universidades y colegios universitarios de artes liberales, los poetas, pintores y fotógrafos adscritos a sus principales instituciones artísticas e incluso los empleados de las organizaciones progresistas de Estados Unidos podían hacer desesperadamente poco para defender a su nación contra Trump. Pero lo que sí podían hacer era identificar a cualquiera que deliberada o inadvertidamente, en la realidad o en su imaginación, no acatara las nuevas certidumbres políticas con las que se habían comprometido las comunidades más progresistas del país.
el fin de la cita. Ahí Monk, entonces, claramente, pareciera estar hablando de Argentina, aunque está hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí se dio lo mismo. O sea, había que buscar culpables. Afuera, ¿quién era el culpable? Ya sea, Mañeto. Bueno, ya está. Años hablando de Mañeto. Bien. Y adentro, bueno, eso iba cambiando. A veces eran los traidores, a veces eran los de 678, a veces eran los tibios. Bueno, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Y alguna explicación debía haber para lo inexplicable. Claro, una vez señalados los presuntos culpables de la derrota pasada, digamos, la derrota 2015, mientras los verdaderos responsables se habían garantizado, parafraseando a Borges, varios porvenires, hacia adelante se impuso el canon progresista y la consecuente purga, lo cual no solo quebró la homogeneidad quebradiza que había dejado la salida de Cristina, sino una fractura, dejó una fractura social, ¿sí? Dejó una fractura social que, ayudada por la conmoción de la pandemia, encarnó en Milei, encarnó en un Joker vernáculo. Es como si con Cristina fuera del poder, todo ese fervor militante se hubiera quedado sin nada que militar. Se los digo en otras palabras. Dado que se militaba más a Cristina que a un proyecto, o se suponía que la propia Cristina era el mismísimo proyecto, con ella fuera del poder, solo quedaba la fragmentación antojadiza ayudada por la falta de cuadros capaces de guiar, cuadros políticos. De aquí el abrazo a todo tipo de causa, cuanto más minoritaria, más diferenciada y más radical fuera, mejor. El carácter sacrificial que siempre exigió el kirchnerismo a sus seguidores se multiplicaba y el control de calidad lo hacían los pibes para la liberación al calor de los espacios institucionales que se habían reservado en la salida tumultuosa del poder allá por diciembre de 2015. En todo caso, la diferencia es que en Estados Unidos la avasallante tendencia progresista ya se había impuesto algunos años antes y se exacerbó con Trump en la presidencia. Pero en Argentina lo curioso es que todo ese clima persecutorio post-2015 llegaba con la promesa de volver mejores, lo cual evidentemente no ocurrió, tal como demuestra haber perdido una elección contra un recién llegado sin aparato, sin partido, sin fiscales, sin territorio, sin gobernadores, sin intendente, sin dinero. Es imposible imaginar qué le deparará el destino a una fuerza como la Libertad Avanza, puesto que hay decenas de factores que entran en juego y eso uno no lo puede saber a priori. Por lo pronto, el movimiento de creación del enemigo exterior y purificación interna parece desarrollarse al mismo tiempo y a su vez a una gran velocidad, aprovechando el indiscutible liderazgo interno de Milei y el sostenimiento, tal como muestran las encuestas, y el sostenimiento del apoyo popular. Sin embargo, como decíamos, la selección del enemigo no siempre garantiza buenos resultados y el fenómeno de purga interna puede ayudar a definir mejor una identidad mientras produce fracturas irreconciliables con la construcción de mayorías, o con la protección, por lo menos, de construcción de mayorías. En la pericia con que se pueda balancear ese movimiento hacia afuera y hacia adentro, puede que esté la clave para vislumbrar el futuro de Milei. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más. Dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. Traje una entrevista que encontré a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Es una transcripción de una entrevista que le hicieron hace poquito, justo después de que había ganado la última elección con el 84%.
fue publicada en agosto, pero es de fines de junio la entrevista. Me pareció interesante, es muy larga, así que yo la recorté. Si les interesa, seguramente la van a poder encontrar de una u otra manera, sea en video, sea en alguna transcripción en internet. Pero me parece que por lo menos en esta selección están los elementos que me resultan más interesantes como experiencia para comprender este fenómeno Bukele. La entrevista la hace la revista Time, así que es una revista prestigiosa, por cierto. Comienza así en el recorte que hemos hecho, por lo menos. Dice, como esto es para un perfil, le dice el periodista, dice, me interesa entender un poco su evolución política, porque su familia estaba conectada a la izquierda salvadoreña. Dice, en 2012 dijo que era parte de la izquierda radical. Ahora de afuera se considera usted que es más de la derecha y la mayoría de sus aliados en Estados Unidos son de la derecha. Si usted la tuviera que definir para el mundo de afuera, ¿cómo definiría su política? Le preguntan a Bukele. Y él dice, sí, definitivamente yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. Esa es una división que se hizo después de la Revolución Francesa. Básicamente es tan básica o tan absurda como decir, bueno, los que defendían los ideales más revolucionarios se sentaron a la izquierda del hemiciclo y los que defendían los ideales más monárquicos se sentaron a la derecha del hemiciclo y se les llamó la izquierda y la derecha. Desde entonces todos los países se han definido por esa distribución de asientos que se hizo en Francia. Lo cual para mí tuvo algún sentido alguna vez, por supuesto. Uno va aprendiendo y entendiendo las cosas mejor, pero para mí ya no tiene ningún sentido una división nacida en la Revolución Francesa, ni siquiera es sumamente clásica para decir es que viene de la civilización humana, pero ni tampoco suficientemente moderna para decir está vigente. Para mí es una definición arcaica que ni siquiera es lo suficientemente vieja para ser clásica. No tiene ningún sentido definirse entonces entre izquierda y derecha. Además, sí, yo tengo muchos amigos en la derecha, tal vez actualmente tenemos más apoyo en sectores de la derecha que de la izquierda, pero yo creería que más bien porque nosotros seamos del uno o del otro, porque yo no me considero de ninguno, de ambos, ni nuestras políticas de gobierno las hacemos pensando en esto va hacia la derecha o esto va hacia la izquierda. Creo que porque por algunas coincidencias, sobre todo porque a mi parecer, y alguien que estuvo en izquierda en algún momento, digo, para mi parecer, si quisiera hacer un análisis desde afuera, a mí ya no me interesan esas definiciones, pero sí quisiera hacer un análisis desde afuera, la izquierda perdió el rumbo mundialmente, ¿no? Incluso no tienen referentes, no hay exponentes. Si yo estuviera en ese campo diría, tenemos una crisis seria de identidad y tenemos que hacer algo rápido antes de que perdamos todos los cargos de elección popular, porque la gente no ve ningún rumbo en la izquierda. La derecha con sus anacronismos y todo, pero al menos está planteando un rumbo. Eso no lo digo yo, se lo dicen los estudiosos de la izquierda y lo dice mucha gente. Dice en una revista Time, dice, en su toma de posesión usted dijo que sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático y que toda oposición quedó pulverizada. ¿A usted le parece que es posible tener un país democrático con un partido único y sin oposición o una oposición bastante disminuida? Bukele dice, sí, claro. Lo que sucede es que en un partido único impuesto no es compatible con la democracia eso. Dice, ¿qué puede escogerse si solo hay un partido? Habrá otros que lo defenderán y tendrán sus puntos. Yo creo que un partido único impuesto por legislación no es compatible con la democracia, pero cuando hay un partido hegemónico, como es el caso nuestro, tal vez la referencia que tú hiciste fue al discurso de Victoria el día de las elecciones, la definición correcta sería partido hegemónico, muy hegemónico. Tenemos el 90% de las sillas en el Congreso y el 95% con los aliados. La oposición tiene el 5%, 3 diputados de 60. Es un partido sumamente hegemónico, casi único, pero la diferencia es que ha sido 100% democrático. No solo porque tuvimos elecciones, porque he escuchado también gente que dice, el hecho de que haya elecciones no garantiza que sea democracia. Sí, claro, pero en el caso nuestro sí. Es decir, venimos como un Tribunal Supremo Electoral, que es un tribunal electoral controlado por la oposición, es el mismo tribunal que controló la elección anterior de 2021, cuando la oposición tenía los Cortes, la Asamblea, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral y todas las instituciones del Estado, si nosotros solo teníamos el Ejecutivo. Eso está muy bien documentado, tuvimos pleitos fuertes y todo, y obviamente porque no estábamos del mismo lado. El país estaba totalmente controlado por la oposición a excepción de la presidencia y el orden ejecutivo.
Con ese tribunal nosotros arrasamos en las elecciones del 2021, sacamos, si no me equivoco, el 70% de los votos, dice Bukele. Eso nos permitió hacer las reformas que teníamos que hacer para luego el régimen de excepción, la guerra contra las pandillas, etc. En la elección de 2024 se mantuvo básicamente el mismo tribunal electoral, los mismos partidos políticos, participó el partido que estuvo en el poder los 10 años antes de nuestro gobierno, participó el partido que estuvo en el poder los 20 años antes que ese, participó el partido que estuvo en el poder los 5 años antes que ese, y participó el partido que estuvo en el poder los 20 años antes que ese. No son partidos, ninguno son amistosos, es decir, son muy vociferantes, muy críticos, se expresan muy fuertemente en contra del gobierno en total libertad. Hicieron una campaña de crítica dura, de golpear, de atacar, lo cual es totalmente válido en una democracia, pero eso no lo estoy diciendo como algo negativo, sino lo estoy diciendo como algo positivo que demuestra que tuvimos una elección totalmente libre y transparente. Incluso los observadores internacionales que teníamos, no recuerdo exactamente cuántos, pero más de 3.000 observadores internacionales aquí en el terreno, aparte de las organizaciones, pero organizaciones como la Unión Europea, como la OEA, que son las que más vigilan las elecciones, todos han dicho que el resultado de la elección ¿sí? fue correcto, con sus peros. Hay algunos problemas en la transcripción, pues a veces notan que dudo o me equivoco, trato de reformular mientras leo. Y dijeron, finalmente, después de todo, podemos garantizar que el resultado de la elección refleja el sentir y la decisión del pueblo salvadoreño. Eso no lo dije yo, lo dijo la Unión Europea. Sí, dice ahí el periodista, eso creo que nadie lo está negando. Y Bukele dice, correcto. Incluso yo unos meses antes, cuando tuvimos la inauguración de unos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe aquí en El Salvador, vinieron bastantes medios. Yo les decía, no crean lo que yo les digo, porque obviamente yo voy a hablar bien de nosotros, del gobierno, pero ustedes ya están acá, ya tienen sus cámaras acá, ya pagaron sus boletos de avión, ya tienen sus cuartos de hotel, ya tienen su internet, ya tienen todo. La gente, los fotógrafos, las cámaras de video. Vayan a las calles, pregúntenle a la gente y no vayan a los lugares. Sí, se vayan ahí, pero no tienen que ir solo a los lugares más públicos o más grandes donde el gobierno pudiera tener alguna incidencia o algo. No, métanse a cualquier lugar. Están seguros que pueden entrar a cualquier pasaje oscuro, no hay problema. En una comunidad pueden meterse en una comunidad rural que no haya ni siquiera mucha gente, que de repente se oye un perro ladrando por allá, no importa. Vayan a cualquier lugar, pregúntenle a la gente. Va a ser muy raro que encuentren una opinión negativa en la población. Todavía, vino alguien y me dijo después, ha de ser porque la dictadura es tan fuerte que la gente tiene miedo de hablar en contra. Yo le dije, no es así, pero poniéndome en tus zapatos y pensando que pudiera ser así. Bueno, nosotros sacamos en la elección aquí en El Salvador, sacamos el 85% de los votos, es decir, el 15% no vota por nosotros. El voto en el exterior, que fue muy grande en comparación a cualquier país del mundo, mucho más en porcentaje que cualquier otro país del mundo, hubo mucha afluencia, dice, en el exterior sacamos el 98.7% de los votos. Casi el 99% de los salvadoreños en el exterior que votaron en masa votaron 700.000 salvadoreños, que para el padrón electoral salvadoreño es muchísimo. Para la población de El Salvador eso es muchísimo. Sacamos el 98.7% de los votos. Yo lo que les decía, si la dictadura es la que hace que la gente nos apoye, ¿cómo hacemos para llevar la dictadura a Nueva York, a Washington, a Los Ángeles, a Boston, a Houston, a Miami, a todos los lugares donde teníamos, en Madrid, en Australia, en Milán? ¿Cómo hicimos para llevar la dictadura a todos los centros de votación del mundo? Incluso tuvimos un problema el día de la elección porque cerraron las urnas a las 6 p.m., algo así. Dice, la ley electoral salvadoreña dice que no se puedan cerrar hasta que la última persona que esté en la fila haya votado, pero el Tribunal Supremo Electoral cerró los comicios antes. Los de aquí no, pero los de afuera los cerró a esa hora y mucha gente se quedó afuera. Estuvieron esperando en el frío, en la nieve, la gente empezó a reclamar. Ahí están los videos en redes sociales, la gente reclamando, déjenos entrar. Hay medios en Estados Unidos que llegaron a entrevistarlos. Básicamente sabemos que el 98 y pico, pero ahí se miraba como el 100 de la gente nos apoyaba. ¿Cómo hacemos para llevar la dictadura a estas grandes ciudades en el mundo y a todos los países, ¿no? Yo creo que lo que ha habido es una narrativa muy fuerte en contra nuestra, y está bien, pero cuando la gente viene aquí y ve la realidad, contrasta mucho con lo que se ha dicho afuera. Sobre todo, no tanto en Latinoamérica, pero sí sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Voy a saltar un poquito esta entrevista que Time le hizo a Bukele hace apenas algunos meses, a mediados del 2024. Usted también ha declarado que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. ¿Es sostenible esta nueva seguridad? ¿Puede existir sin estado de excepción? Ustedes recuerden que todavía rige ese estado de excepción. Bueno, son dos preguntas. Sí es sostenible y sí puede existir sin estado de excepción. Ahora, todo lo hecho por seres humanos, y eso lo he mencionado otras veces, requiere mantenimiento.
No hay nada que sea construido por seres humanos, llámese una infraestructura, llámese una sociedad cohesionada, llámese la seguridad. Todo lo que es construido o hecho por seres humanos requiere mantenimiento. En el momento que se pierde el mantenimiento, se cae. ¿Es sostenible? Sí. ¿Requiere mantenimiento? Sí. ¿Puede hacerse ese mantenimiento sin el régimen de excepción? Sí. ¿Por qué no lo quitamos ahorita? Porque todavía no estamos listos para quitarlo. Pero sabemos que es un régimen de excepción y por ende esperamos quitarlo a la brevedad, en la medida en que se nos permita la realidad en el terreno, cuando ya podamos mantenerlo sin régimen de excepción, ¿no? A ver, salté otro pedacito. Dice, le preguntan, como usted sabe, dice, grupos como Human Rights Watch y Amnesty han denunciado muertes, torturas, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y también miles de personas inocentes que terminaron en la cárcel sin medida judicial. Su gobierno ha dicho que algo de eso es inevitable. ¿Usted como presidente lo considera el precio de la seguridad? Bukele dice, no, yo creo que hay mucha narrativa falsa en lo que se ha dicho internacionalmente. Yo lo dividiría en dos cosas. Uno, hay mucha narrativa falsa, por ejemplo, los que hablan de muertes en las cárceles o de torturas. No hay ni tan solo una prueba de tortura y las muertes en las cárceles, que nuestras tasas de muerte son bastante bajas. Es cierto, ellos dicen, los organismos internacionales, que la cifra no es falsa, sino la narrativa. Está bien, a veces hay cosas que son media verdad. Suena verdad, tienen datos para corroborarlos, pero no se ha puesto a la luz de cómo son las cosas. Un ejemplo, si los organismos internacionales, como tú mencionabas, Human Rights Watch, Amnesty, etcétera, mencionan que ha habido más de 300 muertes en las cárceles, 300 y pico, 308 desde que inició el régimen de excepción. El régimen de excepción inició en marzo de 2022, es decir, ya pasaron 2 años y 3 meses, puesto a eso estamos hablando de más o menos 140 muertes por año. 140 muertes por año en una población carcelaria de más de 100.000 presos, es una tasa a niveles latinoamericanos bajísima e incluso más baja que la de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde las cárceles tienen gimnasio, nutricionista, Netflix, tiene una tasa de mortalidad más grande que la de El Salvador. Claro, cuando alguien dice 300 muertos en las cárceles suena mucho porque son 300 vidas humanas. Que así sean culpables no es para matarlos, pero es que la gente en la cárcel no se blinda de la muerte. La gente muere afuera y muere adentro. Hay enfermedades, algunos mueren de vejez, algunos mueren de una enfermedad de algo. Es más, siendo la tasa de muertes en las cárceles de El Salvador más baja que en los demás países de Latinoamérica y más baja incluso que la de Estados Unidos, yo creo que es algo para decir que no estamos matando a nadie en la cárcel. ¿Cuál sería nuestra ganancia de matar a alguien? ¿Para qué? Para subir las denuncias. No tendríamos nada que ganar con eso, dice Bukele. Bueno, dicen, obviamente también es un tipo de showcase que usted está mostrando mucho en las redes, le replican desde Time. Dice, también se está adoptando por la región la idea del modelo Bukele. ¿Cómo define usted el modelo Bukele? Bueno, dice, yo siempre he dicho que nosotros estamos abiertos a apoyar a cualquier gobierno. Hace poco firmamos un acuerdo con el gobierno de Argentina, hemos recibido solicitudes de apoyo de diferentes tipos de otros gobiernos. Nosotros estamos para apoyar en lo que sea. Por ejemplo, el control de las cárceles creo que es algo muy básico para cualquier país. Una de las cosas que a mí me extraña que no hace la mayoría de los países y sería sumamente fácil y sin violar ningún derecho ni golpear a nadie, es simplemente bloquear la señal de celular, que básicamente es un aparato que se pone y bloquea la señal y ya no tienen wifi, ya no tienen internet, ya no tienen teléfono. Con eso bloquearía las órdenes para asesinar, con eso bloquearían la información que sale y entra de la cárcel, una buena cantidad. Nosotros hemos ofrecido, es decir, cuando nos piden, la damos la asesoría que sea necesaria, con el entendido de que ninguna realidad es igual. A veces dicen el modelo Bukele, sí, con gusto, no se llama así, pero con gusto le ponemos el nombre que quieran, pero cada país tiene una realidad distinta. Lo que sí sería importante, pudiera ser, nosotros estamos a la orden de ofrecerlo, es tomar lo que sí aplica de El Salvador y no tomar lo que no aplica. Dice, bueno, claro, dice, pero obviamente acá solo fue posible bajo el régimen de excepción, le dice. Bukele le dice, sí, claro. Bueno, esas son medidas extraordinarias que en la mayoría de los países no se podrían aplicar. Bueno, no, dice Bukele, algunos sí. De hecho, algunos países han aplicado el régimen de excepción. Yo creo que, como te dije hace un rato, depende de qué país y depende de qué realidad y depende de qué están enfrentando. Yo recuerdo cuando fui alcalde de Nuevo Cuscatlán, que fue el primer municipio donde fui funcionario público, empezamos a hacer un buen trabajo ahí. La gente decía, es que lo hacen allí porque es pequeño, es fácil. Yo les decía, sí, es pequeño, es cierto. También no tenemos playa, no tenemos recursos naturales. Es decir, si estuviera en un municipio costero, tal vez hubiera pensado apostar en el turismo. Si estuviera en un municipio con grandes extensiones de tierra, le hubiéramos apostado a la agricultura.
como estábamos en un municipio que no tenía esas cosas, le apostamos a la cercanía de la capital, por ejemplo. Uno siempre tiene que hacer su FODA. FODA, esto es una inicial, ¿sí? FODA, así como suena. Dice, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los objetivos? En el caso de El Salvador, nosotros vimos que tenemos. Tenemos un ejército débil, había que fortalecerlo, lo duplicamos. Teníamos una policía que había que tecnificar, teníamos un sistema carcelario que estaba tomado por los delincuentes, teníamos un fenómeno de delincuencias de un tipo que lo compartimos con algunos países, pero no es igual en todos. Había un componente social muy grande en el fenómeno de las pandillas. Hay expertos que pueden hablar de eso muy bien y no es que no tengan razón. Había una serie de realidades, había realidades jurídicas, había realidades de lo que nosotros teníamos disponible en términos de diputados, en términos de apoyo popular. Habrá otros países que no tienen unas cosas, pero tienen otras ventajas, mejores presupuestos, mejor armamento. Yo conozco países que tal vez no tienen un régimen de excepción, pero tienen aviones y tienen un ejército 50 veces más grande que el nuestro. Tienen tecnología, dinero, una capacidad de endeudamiento y de imprimir monedas, todo lo que quieran. Cosa que nosotros no tenemos ninguna de las dos. Siempre hay pros y contras, pero si un gobierno quiere resolver un tema, debería poder hacerlo. Eso creo que no debería ser tan controversial decirlo, sino que debería ser la norma de que los gobiernos están ahí para resolver los problemas de la gente. El primer problema que debe resolver debe ser lo más urgente. ¿Cuál es el más urgente? Depende del país. En El Salvador no hay duda y nadie puede decir lo contrario. Lo puede decir, pero estaría mintiendo de que el problema más urgente que teníamos y más grave en ese tiempo era la inseguridad. Sí, bueno, es raro para usted ver su nombre por el mundo sinónimo de un régimen de mano dura en el tema de seguridad, le pregunta. Bukele dice, sí, yo nunca esperaba ser el referente de la mano dura. Yo siempre he pensado que las sociedades avanzan porque hay un tratamiento integral en los problemas. Es decir, yo sé y nunca he estado en contra de eso, de hecho, lo he dicho, de que la delincuencia nace por un montón de factores, generalmente sociales. En el caso de El Salvador teníamos problemas de falta de oportunidades, un problema de destrucción del tejido social. La gran mayoría de los pandilleros entraron a la pandilla por ausencia de familia, ausencia de oportunidades, presión social de entrar. Luego, una vez adentro, tenían presión de matar. Luego de matar a la primera persona se desensibilizan, ya matan a la segunda y luego matan a la tercera. Yo entiendo que probablemente si ese muchacho lo hubiéramos agarrado joven y lo hubiéramos mandado a la escuela, le hubiéramos enseñado otras cosas, nunca hubiera sido pandillero. Él nunca hubiera matado a nadie, ni siquiera se le hubiera pasado por la mente matar a nadie. Probablemente hubiera sido un hombre de bien, no dudo. Y lo acepto que el Estado le falló y el Estado, al no darle oportunidades, al no brindarle por lo menos un tejido social mínimo, el Estado fue un gran factor, probablemente el mayoritario en que este joven se convirtiera en un delincuente. Ahora, ¿pero qué hago yo? Dice. Yo no puedo retroceder al tiempo e irme a 1990 y decir, todos estos muchachos se van a convertir en pandilleros, los vamos a llevar a la escuela. Eso tuvieron que haberlo hecho los gobiernos de los 90. No lo hicieron. Un problema social juvenil que empezó como una cuestión juvenil en Estados Unidos para venta de drogas, de menudeo, vino acá como una cosa más. No era ni siquiera tan grave cuando iniciaron las pandillas. Tenían sus riñas entre ellos, pero de repente había un muerto. Pero no era un fenómeno gigante de delincuencia. Luego se convirtió en el país más inseguro del mundo. Literalmente la capital mundial de los homicidios, con el triple de tasa de homicidios que la que tiene ahora Haití. Haití, que es considerado un estado fallido. El Salvador tenía el triple de esa tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo entiendo que el Estado le falló, yo entiendo que no debió haber sido así. Pero ya este criminal que mató 10 personas, violó a 20 mujeres, cortó 8 cabezas, ya no se va a poder reintegrar a la sociedad, está enfermo. Nosotros nos los metemos a la cárcel para castigarlo. Nosotros los metemos a la cárcel para sacarlo de la calle. Él no puede estar en las calles. Él no puede estar en la comunidad asediando a sus vecinos. Lo agarramos y lo sacamos de la sociedad, lo metemos en una celda. Es el fin más feliz para una sociedad, pero lastimosamente así fue. Es como que alguien que tomaba mucho alcohol se dañó el hígado y luego le diga al doctor, mire, yo no le voy a operar el hígado porque su problema es de alcohol. Así que retroceda el tiempo, no tome nada y su hígado va a estar bien. Ni modo. Si tiene que hacerle un trasplante o hacer lo que sea. Nosotros tuvimos que entrar con una solución curativa. Si hay algún país que pueda hacerlo antes con soluciones preventivas, creo que es más noble, sería mejor, tendrá resultados más perdurables, sería loable y qué bueno que lo puedan hacer. Nosotros no lo podíamos hacer. Ahora que hemos pacificado el país, tenemos que apostar a la juventud y a los niños para que no vuelva a suceder y no tenga dentro de 15 o 20 años venir otro presidente, hacer otro régimen de excepción y volver a arrestar al 1% de la población. Ojalá no sea necesario en un futuro y hayamos sentado las bases para tener una sociedad pacífica como la tienen algunas sociedades desarrolladas, que no es por su sistema carcelario o por su política punitiva, sino porque la sociedad funciona.
aquí podemos terminar. Insisto, la entrevista es mucho más larga, yo la recorté un poquito. Es una entrevista realizada en junio de 2024 por la revista Time al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En Berazategui viví el deporte y la recreación durante todo el año, con muchas y variadas propuestas deportivas municipales para toda la familia. Conoce más en berazategui.gov.ar/deportes y recreación. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. No estoy solo, el único algoritmo que te dificulta la búsqueda. Como suele ocurrir, nada de tiempo para recomendar cosas. 2 minutos sí me voy a tomar para justamente, si quieren les cuento algo del libro que les mencioné en el editorial de La trampa identitaria de Monk, que es el que leí esta semana. Del libro ya les hablé algo en el editorial, recuerden, se llama La trampa identitaria de Yascha Monk. Tiene varias aristas, pero hay una que menciono en estos 2 minutos que a mí en particular me interesa, porque hay una discusión. Él hace como un rastreo histórico del origen del progresismo, del progresismo woke, lo que él llama la síntesis identitaria, ¿sí? De dónde viene todo este proceso. Obviamente lo encuentra en Estados Unidos, en las universidades, pero hay una discusión muy en boga que habla de que ese progresismo o esos espacios son una forma de marxismo cultural. Yo soy de los que cree que no es así, más allá de que acepto que hay una discusión abierta ahí y que uno puede encontrar elementos de, si quiere, una especie de marxismo ayornado en algunas de las, no solo de las reivindicaciones, sino de los formatos de las reivindicaciones. Pero Monk dice que no, y dice más bien, o encuentra, en todo caso, el origen en los sectores posmodernos, o en las líneas posmodernas. Él menciona a Foucault, menciona a Lyotard. Yo estaría de acuerdo más en esa línea. Es decir, en todo caso, después de la caída del muro, aunque esto por supuesto era ya algunos años antes, pero ya empieza a aparecer en la academia una serie de derivaciones posmodernas, relativistas, que salen de Foucault, que después también devienen en lo que se llama la teoría crítica de la raza, la línea de la interseccionalidad que divide la sociedad en grupos y que a su vez muestra cómo hay desventajas que se solapan. No es lo mismo ser un varón negro que una mujer negra, no es lo mismo ser un varón negro o una mujer negra que una mujer negra lesbiana. En fin, teorías, tradiciones, autores que son muy interesantes y que incluso se han tomado o cuyas elaboraciones han finalmente adoptado la forma que hoy conocemos, lo que podamos llamar wokismo, progresismo, y que se ha instalado muy fuertemente en medios de comunicación, en opinión pública y sobre todo en instituciones, ¿no? Que han cooptado de esos nichos académicos a los estudiantes que habían sido formateados bajo esta nueva línea de pensamiento. Así que me parece que el libro se puede leer. Lo editó Paidós, La trampa identitaria de Yascha Monk. Salió hace poquito, hace creo que 2 meses. Entiendo que lo van a poder encontrar en algún formato, si no es en papel, en formato electrónico. Antes de despedirnos, escuchemos el audio del municipio de Berazategui. En Berazategui viví el deporte y la recreación durante todo el año, con muchas y variadas propuestas deportivas municipales para toda la familia. Conoce más en
verazategui.gov.ar/deportes y recreación. Verazategui, corazón de zona sur. Verazategui Municipalidad. Silva en la operación, Juanjo Agüero en la producción. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en distintas plataformas, todas gratuitas, en Spotify, en evox.com, en Radio Cat. También se pueden meter en mi página principal de YouTube, donde además va a estar acompañada la voz con la imagen, youtube.com/palmadante. Nosotros entonces nos volvemos a escuchar aquí el próximo sábado, lo que será el último programa del año, aquí en la RZ. Mi nombre es Dante Palma. Hasta el próximo sábado aquí en No Estoy Solo. Calle de la suerte, libérate.